Hola chicos, bienvenidos a mi canal, soy Lida de Bear Language y hoy vamos a hablar sobre mi tesis. Sí, raro, ¿no? Yo ni siquiera pensaba que voy a hablar sobre esto, pero ¿a ustedes les interesó que escribo? Porque escribo sobre López Obrador, que hay interesante de mi tesis y decidí grabar este video. Espero que les guste. Entonces, vamos a empezar con por qué elegí este tema, por qué elegí a López Obrador como una persona que investigo. Estudio maestría en lingüística y entonces básicamente lo que me interesa es su discurso, sus palabras que usa y me interesa español. Español suyo en este caso, pero ya entendieron, es por español, por lingüística, no por la persona. ¿Por qué elegí primero escribir tesis sobre español? Porque tenía la oportunidad de elegir inglés. Elegí español a finales de cuentas porque me gusta ahora, este preciso momento, me gusta más que inglés. Y yo pensé que no lo conozco como inglés, entonces va a ser interesante y muy útil para mí a conocer más palabras, a escuchar más discursos y a investigar español, en español. Eso me pareció una idea bastante buena. Y pues sí, es bastante buena a finales de cuentas. Pienso que enriquece mi vocabulario. Sí, eso es bastante lindo. Entonces, elegí español y después estaba pensando qué tema quiero elegir porque hay mucho de léxico que investigar en español. Pensaba que necesito estudiar algún discurso de alguna persona destacada o también pensaba en dibujos animados porque me gusta mucho ver Coco y estaba pensando en investigar el léxico de este dibujo animado como léxico muy de español mexicano. Decidí a elegir una persona porque siempre traduzco a algunos políticos, porque yo estudio traducción simultánea, entonces siempre trabajo con un material de discursos de Asamblea General de la ONU, así discursos de diferentes países. Entonces decidí que sí, eso tiene que ser una persona. ¿Y por qué México? Porque me gusta México. Entonces todo esto, español, México y persona destacada, ya López Obrador. Quiero López Obrador, hay muchas diferentes otras personas, pero ok, presidente, habla bien lento. Usa algunas palabras que de verdad no entendía antes de investigar. Entonces me pareció que, pues, bueno, voy a investigar esto. Y el señor da mucho material, porque cada mañana, puede ser aburrido o no, pero cada mañana da mañaneras y ahí hay mucho material para investigar. Eso es también muy bueno. Él tiende de pronunciar las palabras pues así muy claro y también repetirlas mucho. De verdad, me canso ganso usó más de 40 veces en sus discursos presentados en sitio web López Obrador. Aquí me equivoqué, es lopezobrador.org.mx. Y ahí de verdad hay 40 veces, 40 discursos donde uso me canso, pero pienso que usa así más y más, es solamente lo que yo vi y principalmente en este sitio web. Pienso que hay mucho más material. Sí, esto me gustó y también me gustó que usa muchos indigenismos. Yo quería investigar
qué significaban esas palabras en náhuatl, en idioma maya. Y así empezó todo esto. Ya llevo mi investigación durante 2 años. Hace 2 años decidí que voy a escribir sobre López Obrador. Pero claro que no durante todos esos 2 años estaba haciendo cada día algo y viendo sus mañaneras. No, señores, no pasó así. Pues a veces estaba escuchando sus discursos, estaba escribiendo las palabras que después voy a investigar. Y de verdad llevo la investigación como estoy enfocada en la investigación durante 4 meses. Estoy escribiendo cada día, mostrando mi trabajo a mi asesora, y ya la terminé. Pero, ok, primer paso es escribirlo, ok, y después hay que defender la tesis. Por lo menos se dice en ruso, no sé cómo se dice en español, pero es cuando haces una presentación y cuentas a todos lo que estabas investigando durante ese tiempo. Y claro que presentar la tesis es la última parte de la tortura que se llama maestría. Antes de esto necesito terminar mis prácticas, pasar los exámenes y después presentar mi tesis, defenderlo y ya me van, supongo, que entregar mi título de maestría. Entonces, chicos, les voy ahora a responder sus preguntas sobre mi tesis. Ya primera, cómo elegí el tema, ya respondí. Pero ahora vamos a otras cosas. ¿Cómo suena mi tema? ¿Cómo está formulado mi tema más bien? Es características del léxico del discurso del presidente de Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Ok, pues así de largo, pero ya ustedes lo entendieron. Léxico del discurso de López Obrador. Entonces, son características del léxico, simplemente léxico, porque ya todo el mundo entiende que lo voy a investigar lo que dice. Y una hipótesis de mi tesis es que suponía antes de empezar a escribirlo, que las palabras que usa son bastante complicadas de entender, no solamente para los extranjeros, sino también para los mexicanos. Y si son complicadas de entender, entonces van a ser bastante difíciles de traducir. Esto es lo que suponía antes de investigar. Y por eso les pedí al final de mi trabajo a dar respuestas a mi encuesta. Durante todo este tiempo investigaba palabras y frases que usa en su discurso, los ponía en grupos. Por ejemplo, aquí están mexicanismos, indigenismos, fraseologismos, biblismos, frases de evangelio, de Biblia. Hay citas de otras personas, por ejemplo, cita mucho a Porfirio Díaz, a Francisco Ignacio Madera y al Papa también, Papa Francisco. Y así hay muchos grupos de esas frases. También usa muchas metáforas y lo que concluí es que de verdad no usa mucho las palabras de otros idiomas. Por ejemplo, nini es la única palabra que encontré de inglés en español de México, pues, que usa. Y sé que es una abreviación, ni siquiera es la palabra, pues, es de inglés, de need, y entonces es como bastante bueno que trate de conservar español de México y no añadir a su discurso palabras de otros idiomas. Las personas que no conocen muchos idiomas
tratan de no traducir las palabras, sino decir lo que escucharon. Por ejemplo, escucha algo de inglés y trata de implicarlo a su discurso. Una persona que no conoce idiomas, pero él, a pesar de que no conoce muchos idiomas, no lo hace, no empeora, digamos, su discurso con palabras de otros idiomas, de idiomas extranjeros. Eso me pareció bastante bueno. También que les quise decir es que en mi tesis la cosa principal y la tarea principal para mí era buscar equivalentes de traducción. Uno es entender qué dice el Señor y de qué idiomas, si son indigenismos, por ejemplo, provienen las palabras que usa o qué significan las palabras que usa. Si tenían otro significado antes y ahora la palabra cambió el significado o no cambió, cómo cambió y durante qué tiempo, sino también yo necesitaba buscar equivalentes en ruso para traducirlo, para que las personas entiendan qué el Señor quiere decir. Esto era la tarea bastante difícil, de verdad, pero eso es el objetivo, digamos, de mi tesis. Un objetivo es explicar qué significa y otro es traducir. Entonces, eso es lo que hago y muchos de ustedes me dijeron que les gustaría leer mi tesis después, pero chicos, pues de verdad me da mucho gusto que están interesados en ese tema y en mi tesis principalmente, pero yo no lo voy a traducir. Básicamente, si lo traduzco completamente al español para ustedes, claro que estaría bastante difícil, pero se puede. Pero si lo hago, se pierde la tarea, el objetivo de este trabajo, porque es buscar equivalentes en ruso. Y ustedes ya entienden principalmente lo que dice su presidente, entonces si de verdad están interesados en ese tema del punto de vista científico, pueden buscar, hay muchos trabajos científicos de investigaciones, hay muchos tesis que estudian si las personas entienden lo que dice López Obrador o no. Básicamente es así. Estudian metáforas de López Obrador, estudian las citas de López Obrador, las personas que cita, tienen muchas de esas cosas y en general estudian su léxico. Pero mi novedad de mi tesis es que por primera vez lo traduzco al ruso y trato de buscar nuevos equivalentes. Sí. Otra cosa que me preguntaron y mucho es que ¿por qué las preguntas en encuesta son tan estúpidas? Sí son, pues sí, ¿qué les puedo decir? Pero básicamente no son estúpidas, sino son bastante extrañas, digamos, ¿no? Porque preguntar a la persona si entiende su propio idioma es algo bastante extraño. Pero lo pregunté para saber si de verdad entienden la palabra que usa o simplemente lo adivinan escuchando el contexto en el que usa las palabras. Y lo que investigué era que la mayoría de personas no entiende indigenismos que provinieron de idioma náhuatl, maya, etc. Porque, pues claro que no lo pueden entender porque si no conocen este idioma. Y el significado de las palabras cambió muchísimo. Entonces, la mayoría de ustedes lo pueden adivinar según el contexto.
Y eso es muy bueno, eso es lo que tenía en mente antes de hacer esta encuesta. Y también en cuanto a metáforas, a fraseologismo, lo entienden perfectamente y pues la encuesta lo mostró. Entonces yo tenía en mente uno y con encuestas solamente tenía la base para decir que miren lo que tenía en mente escribiendo esta tesis ya cumplió de verdad. Eso es mi testimonio básicamente, uno de muchos. No puedes escribir una tesis simplemente con una encuesta. Claro que tengo muchas otras fuentes de investigación, pero es una cosa que complementó mi trabajo y muchas gracias por responder estas preguntas bastante, puede ser extrañas, puede ser hasta tontas, pero no lo son. Si lo vemos de la base, pues así, de tesis, de científica, de la posición de extranjera que no sabe de verdad si esas palabras lo entienden del contexto o lo entienden así porque es español mexicano. Entonces, pienso que es todo que me preguntaron. Muchas gracias otra vez por responder la encuesta. De verdad, yo sentí mucho apoyo y pues es muy bueno. Y muchos de ustedes me escribieron, me trataban de explicar lo que significa, lo que dice. Gracias chicos, pero era muy lindo, muy cute, porque pues llevaba muchos meses trabajando en esto. Yo consultaba diccionarios, muchas fuentes, mis amigos, entonces yo sabía lo que significa cada una palabra, cada una frase. Y claro que esta encuesta pienso que es representativa, pero no contiene todas las frases, todas las palabras que investigué. Hay muchos más, pero hice esa encuesta bastante pues, pequeña para que no se apuren contestando mis preguntas. Sí, y muchas gracias por tratar de explicarme, tratar de ayudarme de una u otra manera, y muchas gracias por sus palabras de apoyo. Pues, de verdad son muy lindos. Sentí el apoyo de comunidad de las personas que también estudian idiomas y también tienen esos problemas de tesis, de trabajos así, de estudios. Y muchas gracias. Yo sé que para ustedes era algo extraño que extranjero está interesado en su presidente en variante mexicano de español, pero pues nada sorprendente porque es un tema bastante interesante. Y a mí me gusta español, a mí me gusta México y es así, ¿sabe? Con mucho gusto yo grabé este video, espero que les gustó, espero que me dejen algunos comentarios si no era aburrido para ustedes a responder mis preguntas y si no era sorprendente para ustedes que elegí este tema. Suscríbanse a mi canal y les veo en otro video. Muchas gracias. Adiós. Bye.